Me entrego hoy, con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. Primera carta a los Corintios. Vamos a comenzar, vamos a dar la más cordial bienvenida. Estamos ya por Facebook, página Fe Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Estamos transmitiendo a través de estos dos medios de comunicación, estas dos páginas, y le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de este medio, en el nombre de Jesús. La bendición del Señor está sobre sus vidas y el Espíritu Santo nos va a ministrar el día de hoy. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones aquí en la tierra, y a su vez se llama cómo se manifiestan los dones o los regalos del Espíritu Santo aquí en la tierra. ¿Cómo se manifiestan? ¿Qué se necesita conocer para poder que se manifiesten? ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros como creyentes para fluir con el Espíritu Santo y hay una manifestación eficaz del poder del Espíritu Santo aquí en la tierra? ¿Ok? Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y versículo 7. Dice así la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay una traducción que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de lo espiritual. Y el versículo 7 dice: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Padre, te damos gracias en esta noche porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra y porque nunca fallas. Eres un Dios de pactos, un Dios grande, maravilloso y bueno. Gracias, Señor, por la revelación y la sabiduría de Proverbios capítulo 3 y Proverbios capítulo 8, esa sabiduría que es más precioso que el oro y la plata. La sabiduría de Efesios 1:17 la llamamos a manifestación hoy en esta noche en el nombre de Jesús, para que podamos mover montañas a través de la fe que viene por oír tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro que no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada en el nombre de Jesús. Llamo a manifestación en cada uno de nosotros la mente de Cristo. La establecemos ahora en el nombre de Jesús para pensar, para hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra y para entender tu palabra, Señor, como Cristo la entendió, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, queremos fluir contigo esta noche en el nombre de Jesús. Queremos que hables a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean tus pensamientos y no los míos. Que sean tus palabras y no las mías, Señor, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento es cautivo a la obediencia a ti, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Estas son las manifestaciones. A cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y el día de hoy vamos a ver acerca de uno de los dones de poder. Son tres tipos, tres clases de regalos o dones del Espíritu Santo. Dentro de la primera categoría está palabra de sabiduría, un fragmento del conocimiento de la sabiduría de Dios del futuro respecto a cada uno de nosotros. Palabra de conocimiento, un fragmento del conocimiento de Dios del presente y el pasado. Y discernimiento, espíritu, poder ver, poder percibir el mundo espiritual aquí en la tierra. Los dones de poder son tres también: milagros, fe, milagros y sanidades. Y por último, los últimos tres dones, dones de inspiración, dones que hablan, vienen siendo diversos géneros o clases o tipos de lenguas, interpretación de lenguas, y luego el don de profecía, que es un vehículo por el cual fluyen los dones de palabra, sabiduría y palabra de conocimiento aquí en la tierra. Entonces vamos a ver hoy la segunda categoría, que es el don de sanidades. Va totalmente interrelacionado, el don de sanidad va totalmente interrelacionado con milagros y va totalmente interrelacionado con el don de fe. El don de fe es un don milagroso, no es la fe que viene por el oír la palabra, es un don milagroso
que donde Dios actúa por el creyente sin utilizar a un medio para que alguien pueda recibir un milagro, ejemplo de sanidad. ¿Puede alguien recibir sanidad cuando estemos adorando y alabando al Señor? ¿Puede alguien recibir sanidad cuando estamos alabando al Señor sin necesidad de que alguien llegue e imponga manos? Ese se llama don de fe, porque solamente la persona recibe, es un don pasivo. Es de milagros, pero es pasivo porque solamente el enfermo recibe el poder sanador sin necesidad de que haya alguien imponiéndole manos o inclusive alguien hablándole a la enfermedad. Es decir, a lo mejor no tiene que haber un pastor que esté ministrando, simple y sencillamente reciben. Don de milagros es totalmente activo y requiere que alguien ministre a un enfermo, es decir, a lo mejor usted o su servidor podemos imponer manos al enfermo y desatar el poder sanador y hablar lo que está escrito respecto a un milagro creativo del Espíritu Santo. Y ahora vienen los dones de sanidades. Mire, primera carta a los Corintios capítulo 12, dice el versículo 9, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros. Esos tres dones van totalmente interrelacionados, son los dones de poder. Pero ¿qué don creen usted que es mayor que los otros dos? Son tres dones y de esa categoría hay un don mayor, no mejor porque los tres son mejores, pero sí mayor en los dones de revelación. Palabra de sabiduría es mayor porque es mayor conocer el futuro que el presente o el pasado. En el caso de los dones de poder hay un don mayor que se llama don de fe. ¿Por qué el don de fe? Porque no se requiere a dos personas para que se vea un milagro. Se requiere solamente que alguien venga enfermo y solamente le diga: Señor, recibo la sanidad. Y puede recibir la sanidad en su casa, en el momento de la alabanza, en el momento de la adoración, puede recibir, inclusive en el momento de que alguien esté hablando la palabra, puede recibir la sanidad de sus cuerpos. Por eso es mayor, y estoy insistiendo, no es que sea mejor, sino es mayor. En ese sentido, porque no se requiere a dos personas para bailar el tango. Ya estamos mal ahí, ¿no? No había grabado eso. Pero bueno. Muy bien. Entonces, vamos a los dones de sanidades. ¿Cómo podemos activar o estimular la fe del creyente para que reciba la sanidad de su cuerpo? Si se fija, la palabra habla en plural. Dones de sanidades, está hablando plural, ¿verdad? No es singular. ¿Por qué plural? Porque hay diferentes tipos de enfermedades. Eso significa que el Señor no nada más sana a alguien de cáncer, sino lo puede sanar de diabetes, lo puede sanar de parálisis, lo puede sanar de leucemia y lo puede sanar de cualquier enfermedad, lepra, lo puede sanar de todo tipo de enfermedades. ¿Estamos entendiendo? Porque hay diversidad de enfermedades, hay diversidad de manifestaciones de sanidad. Por eso se llama dones de sanidades, se está hablando en plural. ¿Estamos entendiendo eso ahí? ¿Qué requiere conocer realmente un creyente para poder entender esto? Mire, desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de sanidad, ¿sabe usted? La gente, para que reciba un milagro de sanidad, no necesariamente tiene que ser un creyente en Jesús, pero sí tiene que creer que Jesús es el sanador. Quiero hacer una diferencia. Si alguien va a recibir un don de sanidad, el regalo de sanidad es para el que está enfermo. ¿Estamos entendiendo? Nosotros no recibimos, por ejemplo, su servidor, el pastor, no recibe el don de sanidad para ministrarlo a otros, no. El regalo de sanidad solamente fluye como un canal, yo fluyo para que se retransmita a otros, pero no se deposita en mí, sino se deposita en el enfermo, ¿sí? Así estamos de acuerdo, ok. Entonces, mire, ¿qué conocimiento necesita tener la persona para que reciba sanidad en sus cuerpos? ¿Qué conocimiento necesita tener? Primeramente, debemos de reconocer esto, miren. En el Antiguo Testamento sanaban personas y todavía no ha venido Jesucristo. ¿Sabe usted? Si vamos a Éxodo capítulo 23, Éxodo 23, versículo 25, dice así:
Éxodo capítulo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea, ya había una promesa, ¿se ha dado cuenta? Había una promesa del Señor de sanar toda enfermedad. Y luego se preguntará usted a lo mejor, es que esto viene para cuando estaba hablando, cuando iba a venir el Mesías, Jesucristo. Yo quiero decirle que no, porque en el Antiguo Testamento hubo personas que sanaron. En el Antiguo Testamento hubo personas donde se vio un milagro de sanidad. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. ¿Cuántos saben que era una promesa de Dios? Era una promesa que no se cumplió hasta la venida de Jesús, y no se cumplió desde antes. El pueblo de Israel, mi hermano, dice que lo sacó con oro y con plata y no había enfermos en sus tribus. ¿Sabe qué? Porque recordaban. ¿Qué cree que recordaban ellos? Éxodo capítulo 12 habla de que celebraron la primer Pascua. ¿Y sabe qué recordaban? A sacrificar un cordero, derramar su sangre y quemar el cuerpo de ese cordero. ¿Sabe qué representaba? Que iba a venir un cordero, Jesucristo. Y ellos ya lo estaban simbolizando. Y por eso lo ha hecho, fíjense, de simbolizar algo antes de que viniera realmente el sanador, el que iba a cargar toda enfermedad. Antes de que viniera Él, ya la gente ejercía fe para recibir sanidad en sus cuerpos. Porque el Señor dice que lo sacó con oro y con plata de la tierra de Egipto. Pero también dice que no había ningún enfermo, por lo menos hasta donde salieron. Desde el momento que salieron no había enfermos. Pero sí registra la Biblia que cuando estaban en el desierto hubo personas que se enfermaron. ¿Sí sabe usted? En el desierto se enfermaron personas, pero cuando salieron de Egipto ellos salieron totalmente sanos, mi hermano. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Viene el caso de María. Creo que viene en Números capítulo 12. Bueno, ahorita me lo buscan, ¿no? Antes de eso vamos a ver lo que dice la palabra en Jeremías 33, versículo 6. Por ahí me lo buscan, por favor. Creo que es Números 12. ¿Sí? ¿Sí es número 12? Por favor. Muy bien. Jeremías 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Y qué dice? Les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sabe qué es la abundancia de verdad que nos ha revelado el Señor? Es su palabra. La palabra de gracia a través de Jesucristo, mi hermano, es la que nos ha traído aún más libertad que en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice? Aquí yo traeré sanidad. Primer requisito para que reciba alguien la manifestación del regalo de sanidad del Espíritu Santo. Primer requisito es que entienda que Dios es el que trae la sanidad, no la enfermedad. Porque Él mismo prometió en Jeremías 33, he aquí yo les traeré sanidad. Y luego dice, ¿qué más les traeré? Medicina. ¿Cuál cree que es la medicina que nos trajo Él? Si vamos a Proverbios capítulo 4, mire, aquí viene la medicina. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Él es el dador de la sanidad y es el dador de la medicina, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué cree que nos trae medicina el Señor? ¿Por qué cree que nos trae medicina? Para sanar, ¿no? ¿Para qué la medicina? Entonces, ¿por qué la gente en internet dice que Dios los está probando con enfermedad? Si Él dijo que iba a traer sanidad y medicina. Alguien que trae sanidad y medicina no es alguien que puede enfermar. Porque la intención principal del corazón del Señor era sanarlos. Y luego les trajo medicina. Vamos a Proverbios capítulo 4. Mire, vea la medicina. Proverbios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué está diciendo? Que esté atento a quién? A la palabra que salió de su boca, ¿sí? Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué tiene que usted estar atento a la palabra que salió de la boca de Dios?
En primer lugar, ¿por qué? Esas palabras que salieron de él son ¿qué? Son vida. ¿Y qué más? ¿A quiénes? A los que la hallan. Mi hermano, nosotros hemos encontrado esa medicina. Nosotros hemos encontrado el frasco de penicilina. Lo tenemos en nuestras manos. ¿Y sabe qué? Mucho cristiano evangélico, mi hermano, en lugar de agarrar el frasco de penicilina e inyectárselo, que es la palabra de Dios, estamos haciendo un comparativo, ¿no? No le estoy diciendo que vaya ahorita al CIM y se compre su ampicilina, mi hermano, si viene enfermo. No estoy diciendo eso. Agarran el frasco y lo tienen ahí de penicilina. ¿Y qué creen que hacen? Están todos enfermos, todos dañados con un virus. Tienen el frasco de medicina. ¿Y qué creen que hacen? La tiran. Aquí está la medicina. La tiran la medicina porque dicen, en lugar de creer que Dios es el que los ama, ¿qué creen que dicen ellos? Es que el Señor me envió esta enfermedad para probarme, porque Él me ama mucho, que me quiere tanto, que el Señor me está probando y me está pasando por un desierto. Así como Israel los pasó por un desierto. Lo que no han leído que dice esas frases, lo que no han leído es que el Señor los sacó con oro y con plata y no había enfermos en sus tribus. Creo que ese es Salmo 107, ¿no? Versículo 20. Lo que no entienden, que los sacó con oro y con plata y que no había enfermos en sus tribus. ¿Por qué creen que no había enfermos? Porque recordaron la muerte del cordero en Éxodo 12. Recordaron al sacrificar un cordero por familia, ¿sí lo recuerdan? Cuando llegaba el destructor para destruir, que era el ángel de la muerte, que no era enviado por Dios, era por Satanás. ¿Sabe lo que sucedía? Dice que donde veían la sangre del cordero en el dintel de las puertas de las casas, solamente pasaba de largo. Esa palabra se llama Pascua, porque pasaba y esa sangre cubría para que no llegara a destruir a los primogénitos de los israelitas. Entonces, ¿por qué la gente cree que Dios les enviaba la enfermedad, o les envía, o los castigaba con una enfermedad? ¿Por qué creen? Si aún les da la sangre del cordero, para que ellos estén cubiertos con la sangre del cordero, para que ninguna enfermedad pueda dañarles o tocarles. Mire, Proverbios 4:21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Dónde debe tener la medicina? ¿Dónde debe tener usted la ampolleta esa? ¿Cómo se llama? ¿Dónde debe tener la penicilina? Dice, en tus ojos. ¿Y dónde más? ¿Dónde se la va a inyectar? ¿Está entendiendo? Más gráfico, más gráfico. ¿Dónde se la va a inyectar? La guardamos en medio de nuestro corazón. Entonces eso es medicina, cuando usted la guarda en su corazón. Es decir, cuando empieza a creerla. Cuando la cree, entonces medicina la palabra. Entonces, la medicina, ¿sabe lo que hacen los cristianos? Desechan la medicina cuando ellos dicen, es Dios el causante de mi tragedia. Es Dios, yo creo, con un propósito que me está pasando por esta situación de enfermedad. Porque a través de la enfermedad nos acercamos a Dios. ¿Sabía que hay una doctrina que se llama del sufrimiento? Y aquí en Jalisco hay una iglesia por allá, por Federalismo, que predica la doctrina del sufrimiento. Que es un pastor muy reconocido en la ciudad, mi hermano. Un pastor muy reconocido, muy mencionado, amigo de Marcos Witt. Dios mío, es un pastor muy reconocido a nivel internacional. No le digo su nombre nomás porque no debe salir su nombre. Ese pastor dice que la enfermedad, bueno, ¿cuántos saben que mucha gente cree que la enfermedad glorifica a Dios? ¿Han escuchado ustedes esa parte, no? Hermano, glorifica a Dios cuando estés enfermo, glorifícalo. Está bien, le damos gloria no por la enfermedad, sino porque nos va a librar de la enfermedad. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad?
Ok. Entonces este pastor dice que cuando usted está enfermo, usted está haciendo a imagen de Dios. La enfermedad lo hace a imagen de Dios. Eso es lo que enseña, que la enfermedad lo hace a usted a imagen de Dios. Hágame usted el favor. Entonces significa que si yo estoy enfermo, soy a la imagen de Dios, significa que tengo un Dios enfermo, le preguntaría yo. ¿Cuántos saben que nuestro Dios nunca se ha enfermado? Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, nunca se enfermó, mi hermano. Nunca se enfermó cuando iba el Señor Jesús. Ni un virus agarró cuando iba al baño. ¿Nada? Nunca se enfermó nuestro Dios. ¿Cuándo estaba enfermo Dios? Entonces la enfermedad no me hace imagen de Dios. Él dice que cuando estamos enfermos nos hace a la imagen de Dios. ¿Sabe qué doctrina? Esa doctrina del sufrimiento. Y le enseñan por allá, por un lugar donde les digo más o menos, si usted quiere conocer eso y se quiere morir antes, visítelos. Mi hermano, eso no trae fe. Una de las cosas primordiales por lo cual la gente y el Espíritu Santo se manifiesta en sanar a la gente, mi hermano, los dones de poder, fe, milagros y sanidades, realmente es la gran misericordia de Dios en manifestación. Dios en su misericordia extiende su misericordia para manifestar su poder a través de la fe del creyente. Pero usted no podrá recibir sanidad. Alguien que nos ve por internet, yo sé que ustedes sí, porque ya lo creen, pero va a haber gente por internet que nos va a ver y ellos van a sanar. Estoy creyendo eso, que van a sanar, salir de ese concepto errado de que la enfermedad los hace imagen de Dios. La gente está enferma a causa de eso, ¿sabía? La gente está enferma porque no entiende de dónde proviene lo bueno ni de dónde proviene lo malo. Entonces, estamos entendiendo. Dice Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad. ¿Y qué más dice? Medicina. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál es la medicina que nos trajo? La palabra que usted debe guardar en su corazón. La palabra de Dios revelada, la palabra aquella que te dice que Dios es tu sanador, no tu enfermador. Y hasta aquí, mire, yo quiero darle esto. Si Él dijo que me iba a traer sanidad, entonces, ¿de dónde sacan la idea que Dios envía la enfermedad? Hermano, en el Antiguo Testamento hay muchos textos bíblicos que hablan de eso, hermano. Ejemplo, le voy a poner un ejemplo, pastor. Váyase a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Yo le demuestro que Dios sí envía enfermedades. ¿Qué dice Éxodo 15, 26? Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Qué es lo que nos dice Éxodo 26? Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ¿qué va a pasar? ¿De qué está hablando? Dígame. Fíjese lo que dice la primera parte del texto. Si oyeres atentamente la ¿quién? La voz de tu Dios. Si oyeres atentamente la voz de tú, ¿de qué estábamos hablando? Proverbios 4, 20, 21 y 22. ¿De qué estamos hablando? Hijo mío, está atento ¿a qué? A mis palabras, porque mis palabras son ¿qué? Medicina, son vida a los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Entonces aquí me está diciendo, si estás atentamente a mi voz, es decir, a mi palabra, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces viene la frase: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Versión Reina Valera 1960. ¿Cuántos saben que eso dice literal? Eso lo leen sus ojos tapatíos. Pero yo le preguntaría a alguien que nos ve por internet, ¿algún día se puso a investigar qué significaba la palabra enviar? ¿Algún día pudieron investigar lo que significaba la palabra enviar?
Hay una Biblia Reina Valera con 1960 con números Strong. Usted puede encontrar la palabra enviar. Si usted va y es un escudriñador, es el hebreo 7760 del Strong. Usted va a encontrar, o del diccionario Vine, mire, lo puede buscar en el diccionario. Aquí en este momento lo estoy buscando. En este momento lo estoy buscando la palabra enviar, para que vea que en este momento el Espíritu Santo, ¿qué cree que me dice? Hijo, cuando veas una palabra que te parezca rara, donde veas que yo soy el malo de la película, por favor investígala. ¿Por qué? Porque los israelitas, los judíos, dice que escudriñaban las escrituras para ver si en ella estaba la vida eterna. Porque en ella se encontraba la vida, ellos escudriñaban. ¿Qué necesita hacer usted? Escudriñar, porque ahí se encuentra la vida. ¿Sí o no? Creo que es Juan 5:39. ¿Sí o no? Mire, vamos a ver ese texto bíblico. Dice, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y las escrituras son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando investigamos las escrituras, mi hermano, siempre debemos de llevar esa ideología, esa actitud de poder ver que en ellas hay vida y no muerte, ¿me entiende? Siempre cuando escudriñemos un texto bíblico debemos primeramente tomar el ejemplo de lo que el Señor Jesús les dijo a los israelitas, que ellos, la actitud de ellos era escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Profundizar. ¿Qué significa escudriñar? Llegar al fondo del asunto, cada palabra, cada letra, cada coma, cada punto, qué significaba, qué representaba, para poder entender que en las escrituras estaba la no la muerte. Siempre que usted escudriña para encontrar vida, no escudriña para encontrar muerte. ¿Estamos entendidos ahí? ¿Por qué escudriñaban ellos? Porque ahí estaba la vida y la vida eterna. Y cuando y la actitud de usted debe ser escudriñar, profundizar en ellas, para encontrar vida en ellas, no para encontrar muerte. Hay gente que dice y pone pretextos en el Salmo 90. Hermano, yo no creo en los 120, tengo que morir a los 70 o a los 80, porque eso Dios se lo dijo a Israel y también me pertenece a mí. Se los dijo porque estaban en un pacto, todavía bajo la autoridad de la muerte, del que tenía el imperio de la muerte, ese es del diablo. No se los dijo a los que estaban en Cristo Jesús, ¿estamos entendiendo? Se lo estaba diciendo a aquellos que estaban todavía en un pacto de muerte, en un pacto donde dominaba Satanás. Y la gente busca un texto bíblico, mi hermano, para morirse antes. ¿Sabe usted que hay unos que alegan eso? Que no tienen que vivir 120 porque dice entre 70 y los más robustos 80, algo así dice. El Salmo 90. Es decir, su máxima edad debe ser 80. Entonces, sí, ellos tienen que vivir 80 porque sí vivió el pueblo de Israel supuestamente. ¿Sabe por qué? ¿Por qué dijo Dios esa palabra? Porque ellos vivían continuamente desobedeciendo la palabra del Señor. ¿Sí sabe que eran unos desobedientes? Ahí cayeron en el desierto, mi hermano. Ahí cayeron. ¿Por qué cree que cayeron en el desierto? Por desobediencia, dice la palabra. Porque no creyeron lo que Dios les decía. Entonces, mire, si a eso les prometió que iban a vivir 80, entonces ¿por qué Moisés vivió 120? Les preguntaría yo. Es decir, el Salmo 90 no es un pretexto para que la gente viva 80 años, pero la gente anda buscando un pretexto para morirse a los 80. Bueno, pues los cafeteamos, ¿no? Si usted de los que quiere vivir 80, dígame por favor, para comprarme un buen traje en su sepelio y nos echaron unos ricos tamales de elote con un buen café y algún pozolito. Muy bien, entonces estamos de acuerdo que debemos de escudriñar para encontrar vida y vida eterna, ¿sí?
Entonces regresamos a Éxodo capítulo 15, versículo 26. La gente que anda demostrando que Dios envía la enfermedad solamente busca textos bíblicos en una sola traducción. Nunca se va a analizar el contexto, nunca se va a analizar la palabra hebrea, qué representa, qué significa. Bueno, usted lo va a encontrar en su Strong y en su diccionario Vine, Antiguo Testamento. Usted va a encontrar en el 7760, ahí viene esa palabra. En el 7760 le damos clic a diccionarios y buscamos el diccionario Vine, Antiguo Testamento. Bueno, el Strong en español. Nos regresamos a la Biblia y vemos Éxodo 15:26 y le damos clic en el H7760 y ahí vamos a encontrar qué significa la palabra enviar. La palabra enviar es la palabra hebrea que usted puede, por decirlo así, escribirla en nuestro castellano como Zoom. Inclusive hay otra palabra como Shem, algo así. Vamos a buscarla en otro diccionario, a ver si podemos tener el diccionario en hebreo, Vine Antiguo Testamento. Vine Antiguo Testamento no viene. Bueno, vamos a leerlo en el Strong. De Moisés Chávez, ¿qué es lo que dice de la palabra enviar, por favor? ¿Qué es lo que dice? Solamente ver, ¿verdad? Muy bien, yo se lo voy a leer en el diccionario Strong en español. Hay varias acepciones de traducción, pero en una de ellas dice que puede ser literal o puede ser de manera figurativa la manera en que se traduzca. ¿Qué significa literal? Significa, si dice que envió, literalmente envió. Pero si dice que envió, puede ser de manera figurativa, es decir, solamente simbólico. ¿Sí me entiende? Simbólico, ¿ok? Entonces, dentro de esas acepciones de traducción, usted va a encontrar la palabra, en lugar de enviar, va a poner la palabra quitar. ¿Qué les parece? ¿Enviar y quitar será lo mismo? ¿Quitaré toda enfermedad? ¿Será lo mismo? No es la misma quitar o enviar. Bueno, pero ¿sabe qué? Usted va a encontrar también otra de esta frase, la va a encontrar en este sentido. Y en otros textos bíblicos la va a encontrar en ese sentido la palabra Zoom, que significa enviar. Usted la va a encontrar en el sentido de que Dios inculpa al hombre y le dice al hombre: las enfermedades que yo permití o que ustedes permitieron, yo las voy a permitir. No está hablando precisamente de enviar, mi hermano. Nuevamente la palabra H7760 la vamos a buscar porque viene dos veces en esta traducción, viene dos veces la palabra enviar. H7760 y luego viene, ok, vamos a ver dos veces la misma palabra, dos veces. Vamos a buscar nuevamente el diccionario Strong y usted se va a encontrar en la palabra esta H7760. También en sus acepciones de traducción como quitar, reparar, tornar, trazar, vestir, volver, abandonar, abrir, acomodar, cambiar, colocar, constituir, decir. Y hay una frase bien importante, por favor véalo en el 7760, que dice dejar. ¿Sabía que la misma palabra que se traduce como enviar se traduce como quitar, pero también se traduce como dejar?
o permitir que suceda. Por eso cuando leemos en el Antiguo Testamento algunas frases donde dice que Dios envió, también se puede traducir como Dios dejó. Dios dejó las enfermedades en los egipcios. Y no nada más eso, sino también puede traducirse como que Dios inculpa a la persona como un responsable de que sucedan esos actos. ¿Sabía que eso significa también la palabra su? Que Dios le dice al hombre, en lugar de enviar, Dios le dice, yo te responsabilizo a ti por lo que sucedió en las enfermedades que vinieron a Egipto. ¿Sabe que eso significa también la palabra sum? Yo te responsabilizo de los egipcios, yo los responsabilizo de las enfermedades que vinieron sobre ustedes. Sem o Shem, S-E-M, o Shum también puede ser. Sum, S-U-M o Shum puede ser también. Ajá. Usted va a encontrar esa frase, mi hermano. ¿Sabe que esa frase en otros textos bíblicos se traduce en el sentido en el sentido de que en lugar de que dice Dios no te enviará las enfermedades que envió a los egipcios, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, pero sabe que esa frase significa también que ninguna de las enfermedades que Dios responsabilizó como autores a los egipcios iban a venir sobre el pueblo de Israel. También se puede traducir ese texto bíblico así, ¿sí sabe usted? Ahora, usted se preguntará, ¿por qué Dios responsabiliza? Y si nos vamos a Romanos capítulo 3, ahí vamos a encontrar. ¿Por qué Dios responsabiliza al hombre de lo que le sucede aquí en la tierra? Sin embargo, la palabra enviar también significa dejar. Es decir, si usted lee el texto bíblico, Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de las que dejé a los egipcios te dejaré a ti. ¿Cuántos saben que no es la misma enviar que dejar? Dejar que suceda no es la misma a enviar. Esa frase y esa palabra significa responsabilizar al ser humano como el causante de la enfermedad. Si nos vamos a Romanos capítulo 3, mire, ¿qué nos dice el libro de Romanos al respecto? Romanos capítulo 3. Vamos a leer ahorita le digo el versículo. Dice, vamos a leer del versículo 1. ¿Qué ventaja pues tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego dice aquí, el versículo 4, la incredulidad de la gente, la incredulidad del pueblo de Israel, a quienes se les confió la palabra. Dice, ¿qué pasa si ¿cuántos saben que primeramente dijo el Señor Jesús que venía a la casa de Israel? ¿Sí recuerda? Cuando se acercó una mujer, no sé si era sirofenicia, no recuerdo, y que le pedía al Señor recibir también sanidad para su hija. ¿Y qué le dijo el Señor? He venido primeramente perrilla, he venido primeramente a los de la casa de Israel. ¿Cuántos saben que le dijo eso? Mucha gente se sintió con el Señor porque él dijo, porque dice, me preguntó una vez una pastora, ¿por qué Jesús fue tan injusto con aquella mujer sirofenicia y le dijo perrilla? ¿Por qué le dijo perra? En primer lugar, no entendía que la frase
perrito, perrillo, representaba a una persona decirle que no era del pueblo de Israel. Para los israelitas, ¿quién cree que eran los animales inmundos de Levítico 11? Hechos capítulo 10, llega el Espíritu Santo con Pedro, le da una visión y le dice que vaya con Cornelio, y le da una visión de que los animales inmundos ahora se los podían comer, y le dijo: esos animales inmundos significa que los gentiles también han alcanzado la gracia de Dios, y así como los judíos alcanzaron el reino, también los gentiles ahora pueden entrar al reino. ¿Por qué? Porque para el contexto judío, los gentiles eran como los animales inmundos de Levítico 11. Por eso no se juntaban con ellos, ¿sabe usted? Bueno, regresando, ¿por qué cree que le dijo perrilla? Estaba representando que era una gentil, le estaba diciendo gentil, pero era una frase normal, perrillo, para decir: este es un gentil, es un inmundo, es un mundano. Así que cuando usted a la gente le dice mundano, le está diciendo perrito, perrillo. Eso representaba para los judíos, ¿sabe usted? Bueno, entonces, si alguno de ellos han sido, mire, primeramente dijo que venía a la casa de Israel. ¿Por qué? Porque de ahí se iba a distribuir el evangelio a los gentiles y a todas las naciones. Y el Señor Jesús le dice: primero vine a la casa de Israel. ¿A quién se les confió primero la palabra? ¿Quiénes fueron los primeros a quienes llamó? Aquellos pescadores israelitas que vivían en Galilea, ¿recuerda? Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo. ¿Sí sabía eso? Entonces, mire, ¿qué representa todo esto, mi hermano? Representa que a ellos se les confió primeramente la palabra y luego después se extendió el evangelio a los gentiles. Entonces, dice el versículo 2: mucho, en todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada que en primer lugar se les confió la palabra de Dios a los de la circuncisión. ¿Estamos entendiendo eso? ¿A quiénes? A los fieles de la ley de Moisés. Se les confió en la palabra. Y luego dice: pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Qué significa? Que rechazaron al Mesías, rechazaron muchos de ellos la palabra de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los que han sido incrédulos? Y ahí luego aquí viene la frase: ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Cuando alguien no cree, ¿será que Dios falló? Cuando alguien no sana, ¿será que Dios falló? Y luego aquí contesta: en ninguna manera. Dios no puede fallar. Él es el sanador, lo prometió y lo cumple. Es el ser humano que no cree lo que está escrito, que Jesús llevó toda enfermedad y por sus llagas hemos sido sanados. La incredulidad en la gente a la que se le confía la palabra, si acaso ellos son incrédulos, ¿acaso Dios habrá fallado? No. Su incredulidad nunca hará nula la fidelidad de Dios. Significa que Dios es fiel, significa que nunca falla. Es decir, Dios nunca dejará de sanar a alguien por su libre albedrío, su libre soberanía y su libre decisión. Es decir, Dios le echa la culpa al ser humano de que no sane. Nuevamente regresamos. Pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego contesta el apóstol Pablo: en ninguna manera. Antes sea Dios veraz, ¿y qué? Y todo hombre mentiroso. Mentiroso. Así le puede decir la novia al novio: mentiroso, me engañaste. ¿Estamos entendiendo? Y ya que se casó con él, me bajaba las estrellas y el cielo y todo lo demás, me bajabas, mentiroso. ¿Qué cree que le dice el Señor al ser humano? Mentiroso. Yo soy tu sanador, nunca te enfermaré. Si yo prometí enviar mi palabra, enviarte ¿qué prometió en Jeremías 33:6? Él prometió traer sanidad y medicina. Él trajo a Jesucristo, trajo al Verbo encarnado, trajo su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Y Él nunca fallará. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Él nunca va a fallar. Son los seres humanos. Por eso dice: sea Dios veraz y todo hombre
mentiroso. Regresamos a Jeremías 33, versículo 6. He aquí, yo les traeré sanidad, yo les traeré medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y abundancia de verdad. Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Desafortunadamente mucha gente ha desechado esa verdad. Por eso le digo que la medicina de Dios la agarran, la tienen en la mano, mi hermano. Aquí la tienen la medicina, porque su palabra es medicina. ¿Sabe qué hacen? La tiran. Cuando comienzan a decir, es que Dios con un propósito me tiene enfermo, es que Dios me está pasando por el desierto. Bruto, que no dijo Él que era tu sanador y que te traía medicina. ¿Qué no dijo eso? Dije Brutus, el amigo de Popeye, recuerde. No, mi hermano, no podemos, eso hace la gente. Con la medicina eso hace la gente, ¿sabe usted? Desecha la medicina que está aquí, mi hermano, al hablar esas frases antibíblicas diciendo que Dios es el que los tiene los tiene enfermos con un propósito. Y la enfermedad les va a ayudar. La otra vez vi a una pastora argentina que se me cruzó por ahí y decía, es que la enfermedad Dios la envía con un propósito, así que dale gloria a Dios porque te llegó una enfermedad. La enfermedad te ayuda a madurar. Te irá a madurar el cáncer, pero no te madura nada más, mi hermano. Dios mío. Te va a madurar los órganos para que se te exploten. Pero ¿tú crees que va a madurar tu mente la enfermedad? No madura nuestra mente. Dios nos castiga con su palabra, no nos castiga con enfermedades. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Primer principio que debemos de entender todos los creyentes en Jesús. Queremos ver milagros de sanidad, queremos recibir sanidad. Primer precepto, Dios es el que envía. Dios es el que envía, no la enfermedad, sino Dios es el que envía ¿qué? Sanidad. Dice, yo les traeré sanidad, yo les traeré medicina y los curaré. Y si Él lo prometió en Jeremías 33:6, ¿qué cree? Lo cumple. Así es que esa palabra de Éxodo 15:26 de que Dios envió, no te enviaré ni una enfermedad de las que le envié a los egipcios. O sea, ¿cómo le va a decir eso si le está diciendo, está atento a mis palabras? Porque mis palabras son vida, Proverbios 4:20-21. Son vida los que la hallan y son medicina sus cuerpos. ¿Sí o no dice eso? Entonces, Éxodo 15:26 dice, está atento a mis palabras. ¿Para qué? Para que las enfermedades que los mismos egipcios se trajeron a sí mismos, porque eso representa la palabra enviar, esas enfermedades que yo les permití o les dejé que les sucedieran a ellos, ahora no voy a dejar que vengan sobre ti, porque tú tienes en primer lugar mi palabra. Eso significa Éxodo 15:26. Verifique la palabra shum. Significa dejar, significa permitir, incluso significa quitar. ¿Por qué el traductor no le puso, en lugar de enviar, por qué no le puso quitar? ¿Por qué no le puso las enfermedades que yo quité a los egipcios? ¿Por qué no le puso así? Mucha gente tenía la idea y el concepto de la doctrina que le habían enseñado. Sabía que fueron unos monjes excatólicos los que tradujeron la Reina Valera 60. De acuerdo a la doctrina, ellos escogieron la palabra enviar porque tenían un Dios castigador. Eso les enseñaron. Eran muy buenos en traducir el griego y el latín, más bien el latín, porque gran parte de esto está hecho en base, no sé si a la Vetus latina o a la Vulgata latina, una parte de esos extractos, otra parte de los escritos de Erasmo de Rotterdam,
Entonces gran parte venía del latín y gran parte venía de la Vulgata latina, unas partes de sus textos. Eso significa que eran muy buenos traductores, pero ¿qué? Utilizaron otra palabra en lugar de utilizar, utilizaron la palabra enviar. ¿Es culpa mía? ¿Es culpa de usted? No. Nosotros lo que tenemos que hacer es escudriñar. Porque siempre que escudriñamos tenemos que encontrar vida en las palabras de Dios. Porque las palabras de Dios son vida, no son muerte. Y si la palabra de Dios es vida y es medicina a mi cuerpo, significa que Dios no es el enfermador, es mi sanador. Obvio, ¿no? ¿Sí o no? No tenemos un Dios bipolar, mi hermano. Y fíjese, mire, le voy a poner un ejemplo. Hubo gente que se enfermó. Creo que es Números 12. Número 12. Rápido, vamos y con esto terminamos. Números 12. ¿Qué dice Números 12? ¿De qué historia nos habla? Nos habla de la historia de nuestra hermana Mary. ¿Qué dice de nuestra hermana? Estamos hablando de Números 12, ¿verdad? Mire, fíjese lo que pasa. María y Aarón hablaron contra Moisés, dice el versículo 1, a causa de la mujer cusita. Eres una negrita con la que se casó. ¿Qué culpa tenía la negrita que se casó con Moisés, hombre? Dios mío. María y Aarón hablaban contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y así hay mucha gente, ¿sabe usted? ¿Que nada más el pastor tiene la revelación? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron ellos? Murmuraron contra Moisés. ¿Cuántos saben que era un error de ellos? ¿Era problema de Dios? No, era un pecado de ellos, ¿sí? Era un pecado de Aarón y de María. Versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso, no dice menso, ¿está entendiendo? Manso, así deben de ser todos los hombres, mansos. Y era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, era un hombre humilde, ¿me entiende? Era un hombre humilde que recibía la exhortación. Entonces, versículo 4, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cuál era la situación? Que Moisés era fiel hasta ese momento, ¿no? ¿Sí estamos entendiendo? Era fiel. Dios dio testimonio que Moisés era fiel en toda mi casa, dice el Señor. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor en hablar contra mi siervo Moisés?, les pregunta el Señor. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y les mandó lepra. ¿Qué sucedió ahí? ¿Dios les envió lepra o qué pasó? El Señor se molestó muchísimo y los enfermó. Y enfermó a María. ¿Qué dice? Solamente se separó la protección del que habita bajo el abrigo, mora bajo la sombra del Omnipotente. Se separó la protección de Dios. E inmediatamente, ¿quién cree que viene ahí? El que tenía el imperio de la muerte, Hebreos 2:14, Satanás, el diablo, viene. Entonces, si no tiene la protección de Dios, viene Satanás. ¿Qué pasó cuando Dios se enoja? Solamente se va. En el nuevo pacto ya no se va de usted. ¿Está entendiendo? Porque ahora usted es templo del Espíritu Santo. Es la diferencia entre el nuevo y el viejo y el antiguo pacto. Entonces, ¿qué pasa cuando se molesta el Señor? Se molestó, y ¿qué pasó? No los enfermó, no les envió enfermedad, solamente se apartó, se fue. ¿Sí o no? Y la nube se apartó del tabernáculo. Aquí que María estaba ¿cómo?
Después de que el Señor se fue, le cayó la lepra. Entonces, ¿por qué dicen que Dios envió la enfermedad? Estamos entendiendo que gente se enfermó, salieron sanos de Egipto, salieron totalmente sanos. ¿Y qué pasó? En el camino se enfermaron porque ellos murmuraban, porque ellos desobedecían, porque ellos pecaban, pocas palabras. ¿Qué hacían? Le daban lugar a Satanás, y Satanás llegaba, se apartaba la nube, y entonces órale, ahí te va la lepra. ¿Estamos entendiendo ahora? Estaba leprosa, y luego dice, estaba leprosa ¿cómo? Como la nieve. Y miró a Aarón, a María aquí que estaba toda leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cuántos saben que reconocieron su error? ¿Sí? Y dice locamente. Así hay mucho cristiano, locamente anda pecando, a lo loco anda pecando. No quede ella como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿Me has dado cuenta? Hasta Moisés, mi hermano, hasta en el Antiguo Testamento sabían que Dios era el sanador, el Señor el sanador. ¿Por qué cree que rogaba que la sanara? ¿Por qué cree? Porque entendía Moisés que vivió en un antiguo pacto, mi hermano, sin la revelación del Espíritu Santo, sin habitar el Espíritu Santo de él tenía esa convicción de que el Señor era el sanador. Pero los cristianos actuales, evangélicos, algunos de ellos, dicen: no, Dios es el que me tiene así, Dios me está probando con este cáncer, Dios me tiene enfermo con un propósito, Dios tiene enfermo a mi hijo, este accidente fue para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? La ignorancia andando. ¿Estamos entendiendo ahora? Entendamos eso. Dice el Señor en Jeremías 33:6: he aquí yo traeré sanidad, yo traeré medicina, y luego dice: lo sanaré. Ese es el propósito principal. Y le revelaré la abundancia de paz y la abundancia de verdad. ¿Cuál es la verdad? Salmo 100, versículo 5: Dios es bueno, y es bueno por todas las generaciones. Y eso enseñaremos. Lo mismo que enseñaba el apóstol Juan en 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús, y este es el mensaje que anunciamos: Dios es luz y en él no hay tinieblas. Principio esencial para que una persona reciba sanidad: debe entender este principio. Dones de sanidad, regalos del Espíritu Santo, milagros creativos para sanar los cuerpos de los seres humanos, vienen por entender este principio principalmente. ¿Cuál es el principio esencial? Que Él envió su palabra, y a través de su palabra es la medicina que nutre todo nuestro ser para vivir larga vida sobre la tierra, y se cumplirá en nosotros. Génesis 6:3: será la edad del ser humano 120 años, y dice en su carne, no dice en su espíritu, porque Él es carne, y en su carne serán 120 años. Lo creo, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús, y no hay otra verdad para mí ni para lo que hemos creído en ese amor del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, su amor es para siempre. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús, y llamamos a manifestación esos regalos, esos dones de sanidades sobre nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda enfermedad que viene de Satanás, el diablo, en el nombre de Jesús, y desatamos el poder del Espíritu Santo en manifestación ahora, en el nombre de Jesús, fluyendo a través de estos medios de internet, la unción del Espíritu Santo sanando todo cáncer, todo diabetes, toda leucemia, en el nombre de Jesús. Pies planos, ahora se hace el arco. Personas ciegas ahora comienzan a ver, en el nombre de Jesús. Oídos se abren, en el nombre de Jesús. Tiroides ahora se regula y es sana por la llaga de Jesús. Te damos gracias, Señor.
Huesos, tendones, ligamentos que están paralizados ahora comienzan a moverse en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda parálisis, toda embolia, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y comienza ese cerebro a regenerarse ahora. En el nombre de Jesús, enviar señales a ese cuerpo ahora. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Espíritu Santo, eres tú haciendo los milagros. Eres tú confirmando la obra perfecta de Jesús. Porque Él llevó toda maldición para que ahora nosotros recibamos toda bendición que proviene y ya nos fue dada en los lugares celestiales y lo traemos en manifestación como un derecho legal aquí a la tierra. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar un momentito al Señor, al Dios de milagros. Vamos a adorarle un momentito y exaltar que Él es el Dios de milagros. No hay otro Dios tan grande y tan milagroso como Jesús. Y el mismo Espíritu Santo está aquí, mi hermano. Está aquí para liberar, está aquí para restaurar cuerpos. Él envió su palabra. Él decidió traer sanidad y medicina. Él decidió curarnos y revelarnos la abundancia de la paz, la abundancia de verdad. Él decidió enviar la revelación de su palabra, decidió enviar a Jesús para que a través de sus heridas fuéramos sanados. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios de milagros. Gracias, Jesús. No hay otro Dios tan milagroso como tú. Espíritu Santo, tú eres en manifestación aquí. En la asamblea eres tú. Eres tú, Dios de milagros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levanto mis manos a ti. Levanto mis manos, Señor, y te adoro. Extiendo mis brazos a ti, rindiéndome. Levanto mis manos, Señor, y te alabaré. Extiendo mis brazos de amor, adorándote. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad. No hay imposible para ti. Eres mi Dios de milagros. Soplen y el mar se levante, yo en ti confiaré. Aunque los vientos soplen y el mar se levante, en tu mano estaré. Todo es posible
aquí. Dale un fuerte aplauso porque Él está aquí. Eres mi Dios de milagro. Oh, eres mi Dios de milagro. Oh, eres mi Dios de milagro. Oh, y estás aquí. Gracias, precioso Rey. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Padre, con todo nuestro corazón. Hay sanidad para las naciones. En Jesús hay sanidad. En su palabra hay sanidad. En la unción del Espíritu Santo hay sanidad para sus cuerpos. Hay vida, hay medicina en su palabra. Él nunca falla. Oh, Rebashi Kene Masá. Él nunca falla. Él nunca falla. Él nunca falla. Él nunca falla. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Gracias, Jesús.